Muy buenas. Se me ha pedido que trabaje el tema de coyuntura política, derechos y medio ambiente, pero a la luz de la encíclica Fratelli Tutti. No acostumbro a hacer esas mezclas, pero me he atrevido a hacerlo. Vamos a ver cómo sale. Primero quiero señalar que Francisco, en la Fratelli Tutti, nos dice que estamos llamados a orientar la sociedad hacia la búsqueda del bien común y con este propósito a perseverar en la consolidación de su orden político y social, su tejido de relaciones, sus objetivos humanos. Pero para hacerlo, evidentemente, tenemos que conocer esa realidad para poder orientarla hacia el bien común. Y eso es lo que intentaremos hacer en este momento. Primero quiero referirme a la realidad política. Como ustedes saben, la realidad política ha estado muy marcada, ¿no es cierto?, por la crisis originada por la vacancia del señor Vizcarra. Esto fue producida por una articulación de diversos intereses, menciono los más importantes, congresistas que querían apropiarse del Tribunal Constitucional, anular la SUNEDU, postergar las elecciones, liberar a Antauro y mantener la inmunidad de 68 de ellos que tenían investigaciones en la Fiscalía. A esto se sumó un sector empresarial corrupto que sobre todo está representado por el Club de la Construcción, que es una agrupación de empresas constructoras nacionales y extranjeras que desde 1996 se reparten las obras públicas sobornando, coimeando a los funcionarios encargados de otorgar estas obras. Y la derecha bruta y achorada, que así ha sido bautizada, representada sobre todo por la coordinadora republicana, estuvo desde el inicio del primer intento de vacancia, se sumó al segundo y además aportó 6 de los 18 ministros del gabinete golpista. No hay que olvidar el rol jugado por los medios de comunicación. Recuerden que ellos fueron los que filtraron las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, pero las filtraron como si ya fueran hechos corroborados plenamente por la Fiscalía y estuvieron alentando cerca de 3 semanas con información para producir la vacancia. Cuando pensaban que habían logrado su objetivo, irrumpió con fuerza la participación ciudadana y los derrotó. Recordemos que la protesta fue de toda la sociedad, de todo nivel socioeconómico, de todas las regiones. Surandino tuvo un rol protagónico en esto. La masividad, intensidad y continuidad en calles, redes y casas hizo que el golpe del Congreso no durara sino 5 días. A nivel nacional, el rol protagónico lo tuvieron los jóvenes. La Asociación de Municipalidad del Perú lo destaca de esta forma. Jóvenes fueron la fuente de inspiración por su valentía, su constancia, su convicción y su sacrificio, sobre todo de Jack Pintado y de Inti Sotelo, pero también de los 201 heridos, mayormente jóvenes, que fueron hospitalizados en los diversos establecimientos del MINSA, de los detenidos y secuestrados. Los jóvenes nos recordaron algo que el Papa Francisco nos dice en la Fratelli Tutti. Dice, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Y eso hizo gran parte no solo de los jóvenes, sino de la sociedad peruana. Francisco nos dice, se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Me atrevo a decir que en estas jornadas que hemos vivido peruanos y peruanas, hemos podido comprobar la importancia de la política y sobre todo el peligro de dejarlos, ¿no?, a gente inescrupulosa. Esta situación política ha cambiado un poco la agenda. Sabemos que la agenda es lo que se discute a nivel nacional, lo que opinan uno y otros sectores, las propuestas que se hacen. Primero, y ese es un factor de esperanza, ha reafirmado la lucha contra la corrupción. Recordemos que el golpe fue hecho por lo más corrupto de nuestra sociedad,
que luego de tener el poder legislativo, asaltó el poder ejecutivo y se prestaba a asaltar el Tribunal Constitucional y así concentrar todo el poder, ¿no es cierto? La reacción ciudadana ha vuelto a poner en primer nivel la importancia de la lucha contra la corrupción. Pero también otro objetivo muy importante, ¿no?, de los negociantes de la educación era acabar con el SUNEDU, como dije anteriormente. También estos acontecimientos que hemos vivido han puesto el respaldo a la reforma universitaria como uno de los puntos no negociables. Y la necesidad de una reforma política que pueda hacer un cambio no solo generacional, sino en general del tipo de élite política que tenemos, también se ha puesto en la agenda. Y hemos logrado, como ya he dicho, evitar que este Congreso elija al Tribunal Constitucional. El próximo gobierno y Congreso que aparezca será el Congreso el elegido, el nuevo Congreso el que los elegirá. Pero también han entrado con fuerza dos nuevos temas que no estaban en la agenda. Uno es la necesidad de cambios en la Policía Nacional del Perú. Según la Defensoría, del 2006 al 2020, han acumulado 289 muertos y 5.098 heridos en conflictos sociales. Por eso se plantea que se elimine el grupo Terna y que se derogue la ley 31012 que los exime de responsabilidad penal cuando causan lesiones o muertes. Ojo, como dicen las cifras que estoy dando, esto ya venía de atrás, pero no sucedía en Lima. Sucedía, ¿no es cierto?, en Tía María, sucedió en Cajamarca, sucedió en Bagua y ahí quedó. El hecho de que haya sucedido en Lima, ¿no es cierto?, ha hecho entrar con fuerza esta necesidad de cambio. Pero también ha entrado con fuerza la propuesta de cambio constitucional. La pandemia que hemos vivido desde marzo nos había demostrado, habíamos sentido en carne propia cómo la Constitución dejaba al Estado atado de manos en sus intentos de contener los abusos de la salud privada. Recuerden los precios exorbitantes de las clínicas, los precios exorbitantes de los medicamentos y laboratorios, y cuando pedíamos al gobierno que haga algo, se nos contestaba que el régimen económico de la Constitución no lo permitía. La crisis política que hemos vivido y que estoy comentando también nos ha demostrado que el diseño del esquema político nos entrampa e impide la gobernabilidad. Esto, que lo hemos visto con más claridad este año, es algo que viene arrastrándose desde el 2016. Ya antes de la crisis política, Datum decía que el 56% de la opinión pública estaría dispuesta a apoyar un cambio constitucional. Y el presidente Sagasti acaba de declarar que si bien en su gobierno no se podrá dar, porque es un gobierno transitorio, sí considera pertinente abrir el espacio para que se comiencen a discutir estos cambios. Vemos pues que a nivel político ha habido una crisis fuerte, pero la agenda promete a condición que nosotros nos involucremos como nos piden en la encíclica Fratelli Tutti. Les recomiendo sobre todo el capítulo 5, que es sobre justamente la política, nuestra responsabilidad. Pasemos a derechos. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos habla de que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Y reafirma la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. Y también nos dice, en el número 122, ¿no es cierto?, que el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Y nos recuerda que el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. Por eso me ha parecido conveniente hacer un rápido repaso de cómo están los derechos hoy en el Perú.
Comencemos con los derechos laborales. Ustedes recordarán que un impacto muy fuerte de la pandemia fue justamente en el empleo. Llegó un momento en que 6.700.000 peruanos perdimos el empleo y a fines de octubre el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos recuerda que todavía 3 millones no lo recuperan. Pero no solo es pérdida de empleo, también se han agravado las condiciones laborales. Los que se han reinsertado lo hacen precariamente, contratos temporales, menores ingresos. La consultora McKinsey, que es una consultora a nivel mundial, señala que en el Perú 68% señala que está teniendo menores ingresos, ¿no? Y además, muchos han retornado, pero como independientes informales. A esto se agrega que el teletrabajo ha extendido las jornadas laborales, ¿no? Y hemos tenido una pérdida de nuestro tiempo libre. Los empleadores irrumpen a cualquier hora, feriado, sábado, domingo, y la pandemia fue aprovechada por el empresariado, sobre todo agrupado en la CONFIEP, para lanzar una ofensiva para acabar con nuestros derechos laborales con el argumento de que eso favorecería la inversión y la reactivación económica. A ellos habría que recordarles lo que también dice el Papa en el número 20 de la Fratelli Tutti, que hay la obsesión por reducir los costos laborales no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona. El derecho a la salud en el país, como todos sabemos, colapsó el sistema, ¿no? Con la pandemia por insuficientes recursos. Dedicamos muy poco a la salud porque se ha privilegiado la atención privada de salud, pero también colapsó por la ineficiencia tradicional en la gestión de este sector, por la gran segmentación que hay, ¿no? Tenemos hospitales de las fuerzas de la policía, de las fuerzas de la marina, ¿no? Tenemos salud para los trabajadores, el SIS para otros, etcétera, por la falta de rectoría y supervisión del MINSA y por la corrupción, ¿no? No solo no pudimos atender adecuadamente la emergencia del COVID, sino también disminuyó el acceso a la planificación familiar, a la salud materna y a las enfermedades crónicas, ¿no? Ariela Ruiz Caro señala que las diferentes estrategias aplicadas por los países en América Latina permiten concluir que éstas han tenido mejores resultados en términos de pérdidas de vida en los países con sistemas únicos de salud relativamente sólidos y servicios de atención primaria eficientes. Todo lo que nosotros no tenemos, y uno de nuestros objetivos debe ser asegurar que caminemos hacia tenerlos. En cuanto al derecho a la educación, hay que recordar que hubo un esfuerzo loable y oportuno con la propuesta de Aprendo en Casa, pero graves problemas estructurales limitó su alcance. ¿Por qué? Problemas de conectividad en las zonas rurales de sierra y selva y en sectores marginales de las ciudades, ¿no? En el sector rural, 20% no cuenta con servicio eléctrico, pero un gran sector que lo cuenta lo tiene solo por horas. Cerca del 50% de hogares rurales no cuenta con un televisor y el 26% no tiene radio. Es cierto que un 85% de hogares rurales cuenta con un celular, pero solo 5,9 tienen acceso a Internet. Todos estos datos son datos del INEI al 2020, datos oficiales que debemos revertir. Hoy se habla que un derecho humano básico es también el derecho al acceso al mundo digital, porque de él dependen muchos otros derechos. Este cuadro que les presento indica claramente, ¿no es cierto?, cómo de la gente que que estudia en el sistema educativo, solo un 40% de hogares tienen acceso a Internet. Con estos datos debemos, pues, exigir que se atienda esta nueva necesidad básica de todos los peruanos y peruanas. En cuanto a los derechos de las mujeres, hoy se ha incrementado la carga doméstica, ¿no? Carolina Trivelli, que ha sido una exministra dedicada al sector, señala que hoy las tareas de cuidado son más intensas y diversas que antes de la pandemia. Pero también se ha recargado la labor profesoral por la educación a distancia y también por el hostigamiento burocrático de las UGELs que siguen, ¿no?, con la demanda de una serie de papeles, informes, proyectos,
sin tener en cuenta que hoy, ¿no es cierto?, la recarga es fuerte porque se están adaptando a la educación a distancia que les toma casi todo el día. Un sector poco mencionado es el de las trabajadoras del hogar, pero durante la pandemia muchas de ellas fueron despedidas, otras se les impidió regresar a su casa por meses, ¿no? Y las que se enfermaron quedaron a su suerte y muchas fallecieron. Hay que visibilizar este sector. La pandemia también ha significado un agravamiento de la situación de la violencia familiar. Aquí le dejo el cuadro, no quiero tomar mucho tiempo, pero lo cierto es que de enero al 31 de octubre, ¿no es cierto?, han habido 79.220 casos registrados. Les recordaría que eso no llega ni al 30% de lo que sucede, pues según estadísticas oficiales, la mayoría no denuncia. Me refiero rápidamente al derecho de los migrantes porque ustedes van a tener otra sesión donde solo se va a trabajar ese tema, pero no me sentiría bien si no recuerdo al cerca de 1.000.000 de venezolanos para los cuales no ha habido medidas de protección hacia ellos. Recuerden que la mayoría trabajan en forma informal y muchos han sido desalojados de las viviendas que alquilaban y hoy tocan puertas por comidas. Los pueblos indígenas amazónicos también tienen muy afectados sus derechos por 3 factores. Uno, por el COVID, como dice Oxfam, la región amazónica, ¿no?, es una de las más afectadas porque el abandono estatal y la ausencia de servicios adecuados de salud integral y agua segura los hace extremadamente vulnerables al coronavirus. Pero no está tan visible que también los derrames petroleros los impacta fuertemente. Y estos han continuado, solo que no han tenido la cobertura adecuada. Recuerden que los derrames afectan su acceso al agua y su acceso a la alimentación, pues se contamina agua, tierra y aire. Y por otro lado, ¿no es cierto?, se ha intensificado el extractivismo legal e ilegal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el precio del oro se fue a la estratosfera, pasó la barrera de los $2.000 por onza, y hay toda una tendencia a priorizar el extractivismo como la forma más rápida de recuperar nuestra alicaída economía. Recuerden que la pandemia ha traído una crisis económica que no veíamos en hace más de 100 años, o sea, nunca vimos, porque nadie tiene esa edad de los que me están escuchando. Francisco nos dice, reflexionando él sobre la pandemia, ¿no es cierto?, que algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia, fuera de control, obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos más que en el beneficio de algunos. Y él hace en el número 116 de la encíclica un llamado a la solidaridad, lo considera un imperativo. Él dice, solidaridad es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Acabamos de ver que en nuestro país esa negación es muy vigente. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Es un llamado, pues, a comprometernos seriamente, ¿no es cierto?, a luchar por estos derechos que no están garantizados en nuestra patria. Me pidieron algo sobre el medio ambiente también. Lo primero que quiero señalar es que también no se ha visibilizado este grave problema. La pandemia ha traído un mayor uso del plástico. Si ustedes recuerdan, el año pasado, el 2019, comenzó una campaña mundial muy fuerte para reducir en todo el mundo, Perú también, ¿no es cierto?, el uso del plástico. La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ya el 27 de junio llamaba la atención sobre el rápido aumento
en el uso diario de ciertos productos que ayudan a proteger a las personas y a detener la propagación del virus, mascarillas, guantes, botellas, empaques, pero todo eso constituye una grave amenaza para los ecosistemas. Se requieren medidas creativas para aminorar este impacto mayor que la pandemia está teniendo también en este grave problema ambiental. Pero no solo en el Perú, sino en el mundo, también se está planteando una intensificación del extractivismo de todo tipo para la recuperación económica, ¿no? Y también se está buscando flexibilizar las normas ambientales. Sin ir muy lejos, en el Perú, inmediatamente que asumió el gobierno golpista de Merino, ya en el Congreso se estaban presentando proyectos de ley para, por ejemplo, declarar de necesidad pública la minería de oro en la Amazonía, porque eso ayudaba a la reactivación económica. Y otro proyecto pretendía aprobar automáticamente todos los proyectos que no habían presentado estudio de impacto ambiental. Tenemos pues que estar muy atentos, ¿no es cierto?, para que el cuidado de la creación no sea dejado de lado en aras, ¿no?, de una supuesta reactivación económica urgente. El Papa Francisco es muy claro frente a este tema. Él nos dice que cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Y dice algo muy cierto, ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Estamos viendo en el país que el ministro de Energía quiere cambiar la consulta previa por un acuerdo previo, que son cosas muy diferentes. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que solo son intereses particulares. Este contexto que acabo de describir ha hecho que la gente pida cambios. Hay una encuesta mundial de Ipsos que lo señala claramente. Yo presento aquí solo lo que dicen los peruanos. En el Perú, 93% quiere que el mundo cambie significativamente y se convierta en uno más sustentable y equitativo en lugar de volver a como era antes de la crisis del COVID-19. Y 86% dice que quiero que mi vida cambie sustancialmente en lugar de volver a como era antes de la crisis del COVID-19. Esto coincide con algo que nos pide Francisco en el número 166, que es la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Les dejo esto para que ustedes lo examinen con calma y acá van a ver, está en inglés, pero la traducción está en esta, es la misma que les estoy señalando aquí, y verán que el porcentaje mundial es altísimo, el promedio mundial es 86%, cambios en la forma como hemos organizado la sociedad, y 72% cambios en tu vida personal. Estamos pues en un momento propicio para empujar cambios. Hay un consenso mundial sobre varias propuestas que aquí han sido invisibilizadas porque los poderes fácticos en el país no están interesados. Ellos tienen otra narrativa. Para ellos todo estaba bien antes de la pandemia. El gobierno de Vizcarra manejó pésimamente la pandemia, dicen ellos, ¿no? Y por eso nos ha ido mal. ¿De qué se trata entonces? De volver a lo como estábamos antes. No aceptan otra narrativa que tenemos muchos de nosotros, que es que la pandemia evidenció, como también la tiene el Papa, ¿no es cierto?, graves problemas estructurales, y por eso es que las propuestas estatales no dieron los resultados que debían dar. En el mundo muchos piensan lo mismo en sus sociedades y por eso plantean cambios, poner prioridad de educación, salud, alimentación, como les dije, algunos, acceso al mundo digital como derechos básicos que deben volver a ser garantizados por el Estado, que no pueden ser dejados al mercado. Pero también plantean que la reactivación económica sea en sectores que creen empleos y que cuiden el medio ambiente. También que se atienda a la agricultura familiar porque la crisis está generando una crisis alimentaria y es importante, es un mandato bíblico también, darles de comer a la gente. También se propone
el aumento de la tributación de los ricos. Los estados están invirtiendo mucho dinero en reactivar la economía. Ese dinero sale de los impuestos. Es justo que quienes más ganan aporten más. Y lo más interesante es que también se está planteando un cambio de la relación actual entre el Estado y el mercado. Recuerden que el mundo ha sido organizado, el Papa lo ha dicho también, de una forma neoliberal, ¿no? Donde más importa cómo le va el dinero que la vida de la gente. Y eso se ha reducido en una frase, máximo de mercado con el mínimo de Estado. Esto convirtió todas las necesidades humanas en mercancías que dependían de tu dinero. Si no tenías dinero, piña. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. No podemos seguir así. Hay necesidades humanas que son mercancías, como la ropa que llevo puesta, pero hay otras que son derechos. Las mercancías las atiende el mercado, pero los derechos tienen que ser garantizados por la sociedad donde uno nace, independientemente de si yo tengo dinero o no. Se trata pues de poner el mercado al servicio de la sociedad. El reto que tenemos es cómo desde el Perú también aportamos y apoyamos en esto. Termino con una frase de Francisco. Él dice, el dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. La respuesta ciudadana a la crisis política que hemos vivido da esperanza de que podamos avanzar en ese camino y la coyuntura electoral que recién se inicia nos da una gran oportunidad para ello. Gracias.